Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y su misericordia siempre sean renovadas y diarias. Vamos a empezar el libro de Levítico y vamos a estudiar llamados a ser santos. Levítico es un libro que te invita a la santidad, es el tercer libro de la Biblia, pertenece al Pentateuco, libros escritos por Moisés. Al intentar leer una partitura de música clásica puede ser frustrante para muchas personas, especialmente para quienes desconocen el lenguaje de la música. Sin embargo, cuando los intérpretes, un conocedor y la toca con un instrumento apropiado, las hermosas notas musicales salen y se convierte en un deleite para nuestros oídos. Algo semejante ocurre con el libro de Levítico, tal vez el libro menos estudiado de la Biblia. Una lectura superficial, lo más seguro es que no te comunique nada, al contrario, te parecerá un libro totalmente aburrido y fuera de nota. Pero cuando interpretamos y entendemos correctamente su significado, llega a ser una fuente rica de lecciones espirituales para toda la vida cristiana. Así que debemos leer Levítico con sumo cuidado y con los anteojos apropiados para captar su riqueza y pertinencia, que son los esenciales para los miembros de la Iglesia de Cristo. Todo el libro contiene un llamado a la santidad, principalmente del pueblo elegido Israel y del pueblo cristiano también, y es el Dios Santo quien nos llama desde su santuario o tabernáculo 1:1. Levítico contiene las instrucciones divinas para alcanzar ese objetivo. Es un compendio de leyes específicas para que el pueblo las cumpliera y normara su vida por ella. La meta del creyente debe ser llevar una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1 del 28 al 29. Ahora bien, ¿por qué debe el cristiano vivir consagrado al Padre Celestial? Porque esta es la única manera para que podamos lograr la plena realización de nuestro ser, tanto en esta vida como en la vida venidera. Primera de Timoteo 4:7 al 8. Por ser un detallado instructivo acerca de cómo vivir una vida dedicada al Señor, este libro puede considerarse como un código de santidad, como un manual de discipulado. También tiene valiosas lecciones acerca de mayordomía, o sea, la administración eficaz de la vida y de las cosas que el Padre Celestial nos ha encomendado. Levítico es un manual de discipulado porque enseña cómo vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Levítico forma parte de la ley o Pentateuco, que es el primer tomo de la Escritura. Por cierto, de generaciones ha sido base de la enseñanza y formación del pueblo de Dios. Asimismo, este tercer libro de Moisés es una colección de lecciones sumamente prácticas y objetivas que promueven el crecimiento espiritual de los creyentes, así como el avance en el proceso de santificación en que todos los cristianos deberíamos estar completamente comprometidos. Por eso te digo, Levítico es un libro que nos enseña comportamiento y nos enseña muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que unos aspectos ceremoniales del libro que nos ocupa se cumplieron en la persona y obra de Cristo. Interpretación conocida como tipológica, que sin embargo no agota el significado del libro. Hebreos 8:5 y 10:1. Pero no por eso quedaron obsoletos los grandes verdades que contiene. Por el contrario, siguen brillando con luz propia y haríamos bien en estudiarlo con mucho cuidado y firme resolución de aplicarlos en nuestra vida. Levítico debe leerse como el Nuevo Testamento abierto, especialmente la carta de los Hebreos, porque con esta es con la que guarda más correspondencia. A fin es comprobar la asombrosa y fiel concordancia y continuidad de los temas que se refieren a la fe y a la piedad en toda la Escritura. El tercer libro de la Biblia se fue estimado a los levitas.
Estos eran los encargados de ejercer el ministerio sacerdotal, entender el tabernáculo y los múltiples detalles del culto israelita, así como enseñar la ley a toda la nación. Levítico 10:11, Deuteronomio 17:9, 10, 24:8, 33:8-11. La gran cantidad de detalles que contiene acerca del culto y de las ordenanzas del Señor a su pueblo escogido respaldan este hecho. No obstante, su mensaje estaba dirigido a todo el pueblo, no solamente a los levitas que servían en el templo, sino exclusivamente a todo el pueblo. Sin embargo, estrictamente hablando, ese no es el título original del libro. Las autoridades israelitas acostumbran a llamar a sus escritos según la palabra con la que se iniciaba. Así, el poco conocido nombre hebreo del libro Wachit significa y llamó. Marca el propósito que les quisieron dar a Dios, el autor divino, y Moisés, el autor humano. Levítico es un llamado a la santidad para todo el creyente. Según la enseñanza de la ley mosaica y toda la escritura, la santidad que Dios exige debe extenderse a todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, el Señor procura instaurar un orden sagrado que es la finalidad de la mayordomía para su gente, mismo que le permite avanzar hacia el cumplimiento del mandato y la promesa de Éxodo 19:6. Vosotros me seréis reinos de sacerdotes y gente santa, y a ser fieles al pacto que Dios había establecido con ellos en el Sinaí. Éxodo 19:1-14, 24-18. Por consiguiente, tanto Israel como la Iglesia son intermediarios entre el mundo y Dios. El propósito de esto es reflejar la santidad del Señor e impartir a la humanidad con el mensaje de salvación en Cristo. Jehová es el Rey soberano e Israel su siervo. Este es el plan y el orden perfecto para la vida cristiana. También, por ser hijos de Dios, los creyentes debemos en cuerpo y alma al Señor. Por ello, la santidad del pueblo y de la Iglesia debe expresarse en forma práctica a través de varios aspectos que conciernen el tema. Primero, la separación. El pueblo de Dios debe ser distinto de las demás naciones porque vive los valores bíblicos. Debe apartarse de forma de ser y la corriente del mundo. Por lo tanto, tiene que alejarse del pecado y todo tipo de inmundicia. Sin embargo, el cristiano no debe ser diferente, más porque sí. La base de esa distinción y separación del mundo debe ser la obediencia a la palabra santa. Ser diferente no quiere decir tampoco que el pueblo de Dios debe ser exclusivista y abstraerse del mundo como las órdenes monásticas. Su testimonio y proclamación de la palabra divina debe traer a los inconversos del Dios vivo para que crean y se conviertan de todo corazón, realizando así una labor misionera en todo el mundo. Comunión. Los creyentes debemos mantenernos unidos a Dios a través de una relación espiritual que existía y exprese en todas nuestras áreas. Lo anterior se logra mediante dos vías, apartando la vida para el servicio exclusivo de Dios que es santo y manteniendo una entrega constante y cotidiana al cometido del cumplimiento de su voluntad. Cuarto, la purificación. Esta verdad también encierra dos aspectos. Los creyentes han sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se prefigura en Levítico y se cumple en el Nuevo Testamento. Pero debemos mantenernos limpios en nuestro andar diario, porque siempre exige el riesgo de que el pecado ensucie la obra del Padre Celestial. Si esto ocurre, el creyente tiene la oportunidad de acercarse en arrepentimiento a Dios, que es misericordioso y perdona, para que limpie su vida y testimonio. Los 7 temas fundamentales del Levítico son: enseñar a cumplir el mandato y la promesa del Éxodo 19:6, me seréis reinos de sacerdotes y nación santa. 2. Instaura un orden sagrado en el pueblo de Dios que debe extenderse y regular todas las áreas de la vida. 3. Exhibe la importancia de la separación del pecado y del mundo para servir a Dios sin obstáculos. 4. Enseña la consagración de la vida a Dios.
El discípulo fiel y verdadero es aquel que vive dedicado a su Señor. 5. Afirma que el creyente debe mantenerse en comunión con Dios, que es santo. 6. Señala el tema de la purificación de los pecados como requisito esencial para acercarse a Dios. Y 7. Enseña el Evangelio ilustrado porque contiene los principales aspectos del plan de salvación. Los creyentes debemos leer el libro de Levítico para aprender el tema de la santidad como proyecto de vida y como una meta hacia la que debemos avanzar lo más posible mientras estamos en este mundo. Nuestra vida debe conformarse con la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:29. Conforme vayamos consolidando la santidad en nosotros, algo que sería 100% posible cuando estemos en la presencia de Dios, notaremos que nuestra vida crece, se fortalece y experimenta la abundancia espiritual de que habla Jesús. Juan 10:10, Apocalipsis 2:7. Levítico es una muy adecuada ilustración del Evangelio de Cristo porque contiene sus elementos principales: el pecado, el derramamiento de la sangre, limpieza y perdón de los pecados, fe en la palabra de Dios y redención. Esto nos muestra que las enseñanzas de la ley no es en ningún modo contraria al Evangelio. Es cierto que la observancia de las obras y ritos de la ley no salvan del pecado. Gálatas 2:16-21. Compárese con Romanos 7:12, donde Pablo afirma que la ley es santa, justa y buena, pero también es verdad que el principal propósito de la ley es proporcionar un conocimiento completo de Dios. Ese conocimiento es salvífico porque nos enseña cómo la muerte, porque nos enseña cómo acercarnos a Dios, quien da la vida, la salvación y la santificación, y separarnos del pecado que produce muerte y condenación en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante estudiar Levítico. Además, es la ley donde Pablo basa principalmente su discurso para aplicar la forma en que Abraham recibió la salvación. Este es el padre de todos los creyentes de toda la época. Génesis 15:16, Romanos 4 del 1 al 12 y 16, Santiago 2:20-26, donde se enseña que la fe de Abraham fue demostrada o confirmada por sus obras. La ley bien entendida nos lleva a Cristo, como dice Romanos 10:4, porque al fin de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. La ley mal entendida nos llega al legalismo y a los falsos moralismos. De manera que el Levítico y toda la literatura legal pentateuco debe ser interpretada formando y teniendo en cuenta 5 principios establecidos o pautas para la interpretación del Levítico y el Pentateuco. Primero, su propósito central es proveer un completo conocimiento de Dios. Segundo, los mandatos del Levítico, antes que leyes rituales, son lecciones objetivas para conocer el carácter de Dios y la manera de estar en correcta relación con Él. Tercero, dicho conocimiento de Dios es salvífico. Levítico 16:1, 34 y 17:11. En la ley se presenta el ejemplo de la salvación de Abraham, que es la norma para todos los creyentes. Génesis 15:6, Romanos 4:2. Según el Nuevo Testamento, quinto, el fin de la ley es Cristo, guiarnos al Salvador. Romanos 10:4. Considera, mi querido hermano, la importancia del llamado que el Señor nos hace a los cristianos para ser santos. ¿Por qué será importante para Dios que este aspecto de su carácter se refleje en nuestra vida? ¿Qué repercusión tendrá la respuesta del creyente a ese llamado para su vida presente y futura? Lea los siguientes pasajes para contestar esta pregunta. Anote esto: 2 de Corintios 7:1, Hebreos 12:14, 1 de Pedro 1:13-22. El autor de Hebreos, el mismo libro, sugiere que Moisés fue quien lo escribió. Asimismo, el Señor Jesucristo avaló la autoría mosaica del documento en Marcos 1:44. Los receptores. Moisés escribió al pueblo de Israel para orientarlos tocante a la prescripción e instrucción para celebrar correctamente el culto que Dios exigía, pero también para enseñar a los israelitas a vivir delante de Él.
Parte de la literatura legal de la Biblia, este libro contiene disposiciones para regular la vida de los individuos y de la nación hebrea de acuerdo al pacto mosaico establecido entre Dios y su pueblo. La época. El libro de Éxodo culmina con la descripción del establecimiento del tabernáculo en el desierto, mientras Israel avanza hacia la tierra prometida. Por su lado, Levítico contiene instrucciones acerca del uso del santuario, los deberes del pueblo hacia Dios y mandamientos relacionados con la vida y la misión de la recién formada nación. Las sesiones, el atrio, altar del holocausto y el lavacro o fuente de bronce lo encuentras en Éxodo 27, 1 al 8, 38 del 1 al 7, Levítico 1, 5, 4, 8 y 16, 20. El lavacro o fuente de bronce, Éxodo 30, 17, 21 y Levítico 8, 11. El lugar santo, mesa con los panes de la proposición, Éxodo 25, 23, 30, Levítico 24, 5, 6. Candelabro de oro, Éxodo 25, 31, 40, Levítico 24, 3, 4. Altar del incienso, Éxodo 30, 1 al 20, Levítico 4, 7. El lugar santísimo, arca del testimonio, Éxodo 25, 10, 22 y Levítico 16, 2. Por lo tanto, el Levítico tuvo que ser escrito aproximadamente por la misma época de Éxodo. La fecha más probable es 1440 a.C. Es muy posible que haya sido redactado durante los 50 días que transcurrieron entre el establecimiento del tabernáculo, Éxodo 40, 17, y la salida del pueblo de Sinaí hacia Cades de Barnea, número 10, 11 al 12. Tema y propósito. La finalidad principal del Levítico es enseñar cómo el carácter de Dios y para aprender a estar con correcta relación con Él. Es decir, la buena relación con el Señor se deriva directamente del conocimiento de su persona. El lenguaje cultico se usa profundamente en el libro. La palabra sacrificio aparece 52 veces, sacerdote 169, sangre 67 veces, santo, santidad y santificar 80, expiación 87. El Nuevo Testamento hace casi un centenar de referencias a esta obra. Como ya se dijo, el tema clave del Levítico es la santidad en que deben vivir los creyentes delante de Dios. Textualmente se puede reconocer dos partes o sesiones en las que el libro expone el tema principal. Dicha división encaja bien con el propósito de Dios para su pueblo expresado en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. La primera sesión se enfoca principalmente en dar instrucciones acerca de cómo presentar un culto santo a Dios, cumpliendo de esta manera con la función de ser un reino de sacerdotes, capítulo 1 al 10. La segunda parte se encuentra en explicar cómo andar en santidad delante de Dios, cómo vivir y aplicar los propósitos divinos en los que se refiere a lo que el Señor considera que es una vida consagrada para que los israelitas y los creyentes de todo tiempo lleguen a ser gente santa, capítulo 11 al 27. Pero no se puede hacer una distinción tajante entre estos dos aspectos del tema principal porque ambos pueden aparecer en cada una de las sesiones principales arriba descritas. El versículo central es el 9:2, que pone énfasis en la exigencia fundamental de Dios para su pueblo. Dios quiere que su gente entienda el significado de santidad y disponga de todos los instrumentos educativos, jurídicos, morales, dietéticos, médicos, religiosos y espirituales para alcanzarla. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también estimó necesario exhortar a los cristianos del primer siglo y de todos los tiempos. En sus epístolas hace un llamado a la santidad, primera de Pedro 1:15. El tema del amor está bien presente en Levítico cuando Cristo pregunta al intérprete de la ley cuál era el gran mandamiento de la Escritura. Citó Deuteronomio 6:5 para referirse al amor y Levítico 19:18 para hacer lo propio con la relación al prójimo. El amor y la ley no son antagónicos. El cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:9-10.
Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Esto significa que quien ama de verdad cumple en su vida todas las exigencias del Señor. El amor genuino es una evidencia segura de que una persona ha consagrado totalmente su vida a Dios. Por otro lado, Levítico sirve para encarnar en tareas objetivas y prácticas el espíritu y normatividad de los 10 mandamientos. Las ordenanzas que contiene este libro aterrizan y dan sentido práctico al decálogo y lo expresan en minuciosas instrucciones y responsabilidades que, al ser cumplida por los miembros del pueblo de Dios, exige la inherente bondad de la ley divina. Romanos 7:12-16. Y el carácter santo de Dios. En la estructura del pueblo aparecen dos secciones narrativas, 10:1-20 y 24:10-23. El lenguaje usado en ellas es diferente al resto del documento. Describe dos episodios históricos que son fundamentales para entender el mensaje de Levítico, ya que son dos reportes o estudios de casos que dan pauta para interpretar el libro. El contenido de ella expone y resume todo el mensaje de la obra. Tanto da a conocer cuál es la finalidad práctica de la enseñanza del libro, es decir, lo que Dios quiere lograr en los lectores al revelarse en Levítico. Más detalles sobre la importancia de las secciones narrativas y sus mensajes están en el capítulo 3 y 8 de Levítico. Leyes sobre las ofrendas y los sacrificios, 1:7-38. La Biblia establece que por fe llegamos a Dios y conocemos a Jesucristo como nuestro dueño y Salvador, pero también dice que todo aquel que ya es salvo debe acercarse continuamente a Él para poder avanzar en su crecimiento y promover la santidad de su vida. Dios nos instruye a través de su palabra en cuanto a cómo realizar este acercamiento. Las enseñanzas del libro de Levítico es fundamental para tener el cuadro completo de lo que el Señor quiere decirnos sobre el particular. El israelita que se acercaba a Dios tenía que presentar algo, pagar un costo. Ninguno se presenta ante mí con las manos vacías. Éxodo 23:15. Esta es la indicación de que el Altísimo dio a Moisés poco antes de iniciar la construcción y puesta en funcionamiento del tabernáculo. Lo mismo es cierto con respecto al cristiano. Tenemos que acercarnos a Dios con algo. Nuestra vida debe estar dedicada al ofrecer un fruto cada vez mejor cuando nos acercamos al Todopoderoso. El Señor se agrada cuando le entregamos primero nuestra vida en sacrificio y después lo mejor que tenemos. Esta entrega debe partir del reconocimiento de que todo lo que somos y poseemos es de Dios. Así es el sistema sacrificial. Fue el medio práctico por el cual enseñó a su pueblo cómo debería acercarse a Él. Las disposiciones específicas para llevar a cabo los sacrificios que eran menester presentamos ayudan a entender el minucioso cuidado con que Jehová quería que siempre y siempre ha querido que los suyos hagan lo que Él exige. También se ve en estas leyes que el Señor es comprensivo y descendiente con todos los seres humanos porque permite que se le ofreciera diversos tipos de sacrificios de acuerdo a la capacidad económica del ofrendante. A nadie se le deba prestar algo a Dios, no importa cuál pobre sea. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo a Dios. Además, el sistema sacrificial era una forma de aprender la mayordomía, porque se debía ofrecer al Señor lo mejor que tenía. Dios pedía ni más ni menos que lo mejor. Cada animal o bien sacrificado debería ser perfecto y sin defecto. El mismo siervo de Dios debería ser sin defecto. El israelita debería esmerarse al máximo para ofrecerle a Dios sacrificios aceptables. Igual responsabilidad tenemos todos los cristianos. Hebreos 13, 15, 16, Primera de Pedro 2, 4-5 y Salmo 51 del 17 al 19. Otro aspecto de la buena mayordomía de la misma vida debía organizarse alrededor de la ley de Dios. El tiempo, los dones, las posesiones, el trabajo, la vida social
sexual y por supuesto las relaciones con el Señor deben ser reguladas por los preceptos revelados en la legislación mosaica. Los sacrificios pueden clasificarse por sus propósitos en tres, que a su vez abarcan 5 clases de ofrenda. Había propósitos de consagración, tipo de sacrificio, holocausto o oblación, ofrenda de cereales. Si es holocausto, becerros, carneros, aves sin defectos. Si es oblación, grano, flor de harina, incienso, para pan sin levadura, sal. Prohibían la miel y la levadura. Comunión, ofrenda de paz. Cualquier animal de ganado sin defectos, panes, tortas, hojuelas, etc. Expiación por el pecado, becerros, machos cabros, cabras, ovejas, 2 tórtolas, 2 pichones, 2 palomas, la 10ª parte de un alfa de flor de orina. La ofrenda dependía de la situación económica de la persona y por la culpa, carneros sin defecto. En lugar de la víctima se podía ofrendar dinero. Como ya se mencionó, el sistema sacrificial es un hermoso compendio de lecciones acerca de la mayordomía que enseña en detalle que cuándo, cómo, dónde y para qué deberían presentarse las ofrendas del culto que Dios exige con el fin de acercarse. A continuación se analiza detalladamente su significado de cada uno. De consagración, el holocausto 1:1 al 17 y 6:8-13. Este sacrificio era ofrecido por el israelita a Jehová como un acto de adoración y consagración, principalmente de sí mismo o de algún hijo o propiedad. Primera de Crónicas 29, 20, 21. El holocausto era una especie de presentar dado a Dios un reconocimiento de su soberanía, de que Él es el dueño de todo. Salmo 58, 14. El segundo término, esa ofrenda podía servir también como expiación por el pecado. 1:4. Según el ritual del holocausto, la víctima era ofrendida completamente, totalmente quemada. El ofrendante colocaba previamente la mano sobre la cabeza del animal, simbolizando con ello que la persona se identificaba con la ofrenda y por medio de ella se ofrecía a sí misma en forma sustitutoria. 1:4. Los sacrificios en la antigüedad se consideraban de cierta forma un banquete regio ofrecido a los dioses. Es por eso que muchas naciones lo practicaban e inmolaban inclusive niños y doncellas, pues creían que sus ídolos se saciaban con la sangre y carne humana. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura pide Dios a su pueblo que ofrezca sacrificio humano. Para él la vida tiene un valor inmenso y por eso lo preserva y bendice. En la única excepción del caso de la hija de Jefté, Jueces 10, que obviamente el Señor no aprobó, en Israel no se efectuaban sacrificios humanos con la finalidad de proporcionar o obtener el favor de Jehová. La oración 21 del 1 al 16, 6, 14, 23 era una forma de sacrificio en cuento, es decir, sin derramamiento de sangre. Dicha ofrenda consistía principalmente de cereales y otros productos del campo. Este sacrificio debería ofrecer sin levadura y miel porque ambas se fermentan y por esa razón eran consideradas inmundas. En cambio, los sacrificios deberían ofrecerse con sal, 2:13, porque esa sustancia preserva las cosas de la corrupción o descomposición. Además, se utilizaba para confirmar o cerrar pactos de acuerdo con Números 18, 19, Marcos 9, 4, 50 y 2 de Crónicas 13, 5. Junto con ella debería quemarse también incienso, el cual era agregado para producir un olor agradable. Samuel, Salmo 6, 66, 15, Oseas 11:2, Habacuc 1:6, como para que permitiera al lector esta expresión, abriera el apetito de Dios, concepto que se asemeja en los tiempos antiguos. En Apocalipsis 5:8, el incienso representa las oraciones de los santos. Algunos elementos que aparecen en esta ceremonia deben definirse. La flor de harina se refiere al trigo recién molido, es decir, la harina nueva y fresca. El aceite se añadía como sazonador o quizás también para ungir la víctima dedicada al Señor. Dentro de este rito se podía ofrecer las primicias o primeros frutos del campo, que al igual que los hijos primogénitos y primer cría de ganado pertenecen únicamente a Dios. Éxodo 13:12,
Deuteronomio 26:1-5. De comunión, la ofrenda de paz 3:1 al 17, 7, 11, 34. Sacrificio de conveniencia entre Dios y el hombre. Se calificaba como de olor grato a Jehová 3:16. Es decir, que le complacía. Era la única ofrenda en la que el ofrendante participaba al comer una porción del sacrificio. 7:15, 19, 5, 6. La grosura conformada por los riñones, el hígado y las membranas de la cavidad abdominal eran quemadas y ofrecidas enteramente al Señor. La sangre de la víctima se salpicaba, rociaba sobre el altar alrededor. 3:8. Ni la grosura ni la sangre se podía comer porque era exclusiva para Jehová. 3:17, 17, 11, 12. Este rito ilustraba la comunión entre Dios y el hombre en base al sacrificio y derramamiento de sangre. La única forma en que el enemigo puede iniciar una relación y comunión con Dios es por medio de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Mediante su sacrificio podemos traer paz al Señor y participar de todos los beneficios que Él tiene para los suyos. Expiación. Había dos tipos de ofrenda, por el pecado y por la culpa. La distinción entre ellas no era clara. Lo que sí se sabe es que ambas eran un canal para perdonar el pecado, que el oferente podía quedar limpio de sus transgresiones. Parece que la primera tenía que ver principalmente con los pecados cometidos sin intención. Por su parte, la ofrenda por la culpa trataba con los pecados consumados como sin intención y además exigía una restitución del transgresor. Ofrenda por el pecado 4 del 1 al 5, 13, 6, 24, 30. Esta ofrenda era la provisión, como se dijo, por pecados cometidos en forma involuntaria y que transgredían algunos de los mandamientos divinos. 5:2. Con este sacrificio, uno de los beneficiados, además del pueblo, podía ser el sacerdote que hubiera pecado en el ejercicio de su labor o en su vida personal. Al presentar la víctima, el ofrendante debería realizar simbólico de poner las manos sobre la cabeza del animal, cuyo significado se explicó ya. El procedimiento de este sacrificio es diferente al de los demás. El sacerdote debía mojar sus dedos de sangre del animal para rociar 7 veces el velo del santuario y poner algo de ella sobre los cuernos del altar del holocausto. El resto tenía que verterlo debajo del altar. Acto seguido, en el mismo lugar, quemaba la grosura, lo que restaba la cabeza, la carne, las piernas, los intestinos y el estricor. Los sacaba del campamento para quemarlos con su totalidad en el lugar donde se echaba la ceniza. El sacrificio por el pecado cometido por todo el pueblo tenía que hacerse de manera similar a la anterior, con la diferencia de que tenía que estar presentes los ancianos o jefes de la nación. Esto se pedía con el fin de realizar el acto simbólico de poner sus manos sobre la víctima en representación de todo el pueblo. 4:15. Se estipularon instrucciones semejantes por el pecado cometido por un jefe o líder de la nación de un determinado clan o tribu. 4:22. O por algún miembro del pueblo. 4:27. En tales casos, no aparece la indicación de llevar fuera del campamento los restos de la víctima, ni rociar parte de la sangre en el interior del tabernáculo. El ofrendante tenía la opción, en tal caso, de presentar una cordera, una cabra o, en sus defectos, 2 tortolas o 2 palominos. En este último caso, uno era ofrecido en holocausto y el otro en expiación. Si no fuera posible por su profeta ofrecer tales víctimas, la persona tenía la opción de presentar una ofrenda vegetal. Ofrenda por la culpa. En este caso, se señalan los requerimientos para presentar sacrificios por pecados voluntarios o involuntarios, en lo que el transgresor debería restituir algo al quien resultara afectado. No se dan instrucciones muy detalladas sobre el procedimiento de la ofrenda, pero sí se explica con bastante detalle los delitos que quedaban comprometidos en esta categoría.
fraude contra las cosas de Dios. En este caso tenía que restituir lo defraudado más una quinta parte de su valor. Este impuesto, agregado al valor de las cosas, es importante en la enseñanza de otras secciones del libro. No volver algo encontrado a su cuidado, robo, hurto, simple calumnia. No devolver algo encontrado, algo obviamente que podía reconocer el dueño original, pero en lugar de eso el delincuente se quedaba jurando que era suyo. Pensemos, tome unos minutos para dar gracias a Dios por la bendición de ser uno de sus redimidos por la sangre de Cristo. La obra de Cristo también es la base de su comunión con el Señor y la expiación necesaria para consagrar su vida en el servicio y adoración a Él. Hasta ahora hemos visto la importancia que tienen los sacrificios en el culto y la fe israelita. Sin embargo, muchos otros aspectos de la vida cristiana están relacionados con ese tema. Aquí algunos: el amor genuino de tipo sacrificial, Juan 3:16, 15:13, Romanos 5:8, Primera de Juan 3:16. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darnos la salvación. Jesús se dio a sí mismo. La amistad genuina es de tipo sacrificial, Juan 15:13. La ofrenda de la iglesia debe ser sacrificial, 2 de Corintios 8:1-5. Los creyentes de Macedonia hicieron 2 ofrendas, se dieron primero a sí mismos y dieron sus bienes más allá de su fuerza. El testimonio ante otro creyente de tipo sacrificial, 1 de Corintios 8:13. Debemos abstenernos de hacer cualquier cosa que ofenda a nuestro hermano. El testimonio al mundo muchas veces nos derrama un sacrificio. Hechos 5:40-42, Hebreos 11:32-37. La obediencia genuina llega al sacrificio. Debemos primarnos de cualquier cosa con tal de agradar a Dios. 1 de Corintios 9:25. El Señor lo quiere. Debemos estar dispuestos a imitar la obediencia de Cristo. El ministerio pastoral es de tipo sacrificial, Juan 10:11, Filipenses 2:17, 2 de Timoteo 2:3, 4, 5 y 6. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El sacrificio es de tipo sacrificial, Marcos 10:45. Estamos para servir y no para ser servidos. El discipulado es de tipo sacrificial, Lucas 9:23. Hay que estar dispuesto a renunciar a todo lo que compone nuestra vida, posesiones, intereses, proyectos y aún relaciones familiares para seguir al Señor. La oración a Dios es sacrificial, Apocalipsis 4:9-12. Los 24 ancianos que adoran al Señor se despojan de su corona y la echan delante del trono, así como hacemos nosotros cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Los cristianos debemos despojarnos de lo mejor que tenemos para adorar a Dios. Debemos adorar a nuestro Señor no solo de labios, sino con la entrega sacrificial de nuestra vida y nuestras posesiones. Algún día en la corte celestial tenemos el privilegio de adorar al Cordero. La vida cristiana normal es de tipo sacrificial. Versículos claves que hablan del servicio sacrificial, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prestéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hechos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Hebreos 13:16, 13:15 y 13:16. Y de hacer el bien y de ayudar mutuo, no olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales al Dios aceptable. El mensaje de la Biblia está expresado y resumido en la obra del Hijo de Dios, quien se ofreció a sí mismo para salvarnos. El sacrificio de Cristo cambió nuestra vida. La verdad nos cambió, la verdad nos exige un sacrificio. Cuando se complete lo que hizo Cristo en su dimensión, importancia y efecto, la única respuesta posible del cristiano es la entrega total a Dios, expresada en la adoración y servicio humilde de su obra. El sacrificio de Cristo cambió mi vida, la verdad me cambió, la verdad me exige un sacrificio, estoy dispuesto a hacerlo. Vale la pena exponer todo lo que somos y tenemos y aún nuestra propia vida en la obra de Dios y por la
y por la causa de Cristo. Si Él se entregó a nosotros, es razonable que nosotros nos entreguemos a Él sin reservas. El Señor no se merece que estemos regateando nuestras obediencias y entrega. Él se merece todo lo que somos y tenemos que estar dispuestos a servirles incansablemente y estar preparados para padecer por Él. Filipenses 1, 29, 30. ¿Qué actitud caracterizó la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Lee Marcos 10:45, Filipenses 2, del 5 al 8. La de Pablo, lee Filipenses 2:17, la suya. Dios espera de nosotros una entrega incondicional a cumplir su voluntad y servirle. Medita este pensamiento. ¿De verdad ha tenido su vida en sacrificio vivo al Dios para hacer su voluntad? Romanos 12:1 al 2. ¿Qué le impide hacerlo? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces. Te pedimos que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, guiándonos. Que seas tú dándonos cada día más y más de ti. Espíritu Santo, ministranos, Padre Celestial. Ayúdenos a tener una vida digna, de acuerdo a ti, Padre Celestial, a seguir tus estatutos, a seguir siempre, Padre Celestial, oh Dios eterno, tu amor, a estar, Padre Celestial, siempre en ti. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás aquí, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu misericordia. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté con ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.